noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca hoy en Estados Unidos. Los hechos: la oposición venezolana llegó hasta la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, en Washington, para introducir un recurso de impugnación a los comicios que le dieron la presidencia a Nicolás Maduro. La denuncia se presenta un día antes de que se haga efectiva la salida de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos. El debate: para el oficialismo, cualquier intención de invalidar las elecciones presidenciales en este organismo internacional carecen de peso y cuestiona la credibilidad e imparcialidad de la CID, a la que acusa de trabajar en pro de los intereses estadounidenses. Por su parte, la oposición liderada por Enrique Capriles insiste en que se deben respetar los derechos de los venezolanos y desenmascarar lo que sucedió en las elecciones, que a su parecer le dio un triunfo fraudulento a Maduro y lo mantiene de manera ilegítima en el poder. Y nuestro lente también se enfoca en México. Los hechos: el presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma fiscal con la que pretende incrementar los ingresos tributarios de las arcas públicas por medio de ajustes de impuestos en diferentes sectores de la economía. El debate: algunos sectores de la oposición califican la reforma como un vil y descarado atraco. Varios líderes políticos aseguran que el texto permite la privatización parcial de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, y acusan al gobierno de traición a la patria. Los detractores denuncian que el proyecto trae consigo incrementos de impuestos que perjudican a los más pobres. Por su parte, el oficialismo defiende los cambios del sistema económico y enfatiza que su iniciativa incrementará la capacidad financiera del Estado para crear un sistema de seguridad social universal. Así iniciamos un nuevo debate. Bienvenidos. Comenzamos. A través de sus abogados, el líder de la oposición, Enrique Capriles, introdujo un documento de 250 páginas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el supuesto fraude en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 14 de abril en Venezuela. Según los denunciantes, el informe es una recopilación de irregularidades que, unidas a la parcialidad de los órganos públicos en el país, le dieron la victoria a Nicolás Maduro. La oposición en Venezuela da un nuevo paso ante las instancias internacionales. El líder de la oposición, Enrique Capriles, impugnó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril. El documento, que consta de 250 páginas, titulado Petición por la violación a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Enrique Capriles y sus electores, denuncia la presunta ventaja a favor del presidente candidato Nicolás Maduro por parte de los órganos del poder público y la supuesta parcialidad del árbitro electoral, así como también la falta de transparencia antes, durante y después de las votaciones. El informe señala las irregularidades como votos de ciudadanos ya fallecidos, manipulación en el cómputo de sufragios y presiones a electores para votar por Maduro en la elección extraordinaria realizada tras la muerte del presidente Hugo Chávez. En este sentido, la presente petición evidencia la violación a los derechos políticos de Enrique Capriles y los electores, por cuanto dicho proceso electoral fue dirigido por un árbitro electoral parcializado, en claras condiciones de abuso y desigualdad a favor del presidente candidato Nicolás Maduro, prevalido por la opacidad de todos los actos del poder público en ese proceso electoral. El informe fue presentado ante la CIDH luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declarara inadmisibles los recursos de impugnación de las elecciones presidenciales presentados por parte de la oposición venezolana, además de considerar que contenían conceptos ofensivos e irrespetuosos a la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas del país. El documento de impugnación se entrega un día antes de que se haga efectiva la denuncia por parte del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez de retirarse del sistema interamericano de derechos humanos, al considerar que sirve a los intereses estadounidenses en la región. Es por ello que expertos consultados en Zoom a la noticia señalan que es difícil que esta impugnación prospere debido a esta situación. Y tenemos reacciones. Nicolás Maduro emitió duras palabras contra el documento de impugnación presentado por la oposición a la CID. El mandatario oficialista manifestó que el organismo internacional no es quien para tomar alguna ni ninguna decisión sobre Venezuela. Hoy, Ramón Guillermo Aveledo fue hoy a la sede de la CIDH
a meter un documento diciendo que en Venezuela existe, oído, un sistema electoral fraudulento. Yo les digo, ¿qué tiene que ver la CIDH con el funcionamiento soberano y autónomo del quinto poder de nuestro país, el poder electoral? Ellos aspiran que la CIDH saque una decisión, no sé cuándo, y diga que yo no soy presidente de la República. Por favor, ¿para qué? ¿Para justificar que una invasión será? ¿Que se imagina ellos? Uno podría pensar que son unos estúpidos, pero no lo hacen por estúpidos, lo hacen por perversos. Vamos a entrar a debatir ese tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Ramón José Medina, el secretario ejecutivo adjunto de la MUD y el encargado de entregar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el documento que pide sean declarados nulos los comicios presidenciales de abril pasado. Señor Medina, gracias por acompañarnos. De nuestros estudios en Nueva York está con nosotros Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America. Y desde Caracas, Venezuela, está con nosotros William Ramón Fariñas, él es diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad. Señores, gracias por participar aquí en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Voy a empezar con uno de los protagonistas, con el señor Medina, que nos acompaña desde Washington. Señor Medina, ¿qué exactamente le están pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes ya entregaron esa petición con sede en Washington? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar con ustedes y que la audiencia de una emisora tan importante como esta tenga la oportunidad de oír cuál es la opinión de la oposición venezolana de la Unidad Democrática en relación a los hechos ocurridos con ocasión de las elecciones del 14 de abril. Nosotros hemos acudido ahora a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una vez que agotamos todos los recursos internos en Venezuela y que fueron rechazadas todas nuestras acciones por parte de organismos como el Consejo Nacional Electoral en cuanto a la auditoría que solicitamos de las elecciones del 14 de abril y del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a los recursos de impugnación de dichas elecciones. Esas decisiones, a nuestro juicio parcializadas y tanto porque estos poderes están conculcados y obedecen entonces a las directrices del gobierno, impiden que nosotros podamos tener la posibilidad de debatir en instancia judicial con una tutela judicial efectiva nuestros derechos y demostrar cuáles son precisamente los fundamentos de nuestras acciones. Visto ese hecho, nosotros hemos acudido ahora ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a hacer una petición que no tiene que ver, yo creo que equivocadamente Nicolás Maduro, que no entiende de estas cosas ni de otras, dice equivocadamente qué es lo que hemos venido a hacer aquí. Lo que hemos venido a hacer aquí es muy simple, es hacer valer los derechos de los venezolanos, de Enrique Capriles como con su derecho a ser elegido y de los venezolanos a elegir libre y en unas elecciones además justas y democráticas de acuerdo a los cánones que establece tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como lo establecen también nuestras propias leyes y la Carta Democrática del Sistema Interamericano, y que nos permitan resolver esta situación en la instancia internacional que corresponde precisamente a restablecer esos derechos y a que de alguna manera se reparen los daños causados a las víctimas de este país. De lo que se trata es de una violación de los derechos humanos en Venezuela, una relación de hechos que están precisamente determinados en el escrito que hemos presentado, para lo cual tiene plena competencia la Comisión Interamericana y la Corte, dadas las disposiciones contenidas en la Convención Americana. Rápidamente, antes de darle paso a su colega, señor Fariñas, en Venezuela, ¿ustedes están pidiendo que exactamente a la Comisión que declare nulas esas elecciones del 14 de abril? Sí, que restablezca, entre otras cosas, por la vía de la declaración de la determinación de unas nuevas elecciones, la posibilidad de que la voluntad de los venezolanos sea respetada y evidentemente también que se reparen y todos los daños causados con ocasión de estas elecciones y de las decisiones que han tomado los organismos tanto administrativos como jurisdiccionales en Venezuela. Señor Fariñas, bienvenido y gracias también por acompañarnos, diputado. Es lógico, está entre los derechos que tienen no solo los ciudadanos venezolanos, sino en general los latinoamericanos que quizás sienten que sus derechos fundamentales han sido violados en su país, acudir a este tipo de instancias internacionales. Bienvenido. Bueno, buenas noches, Andrea, y un saludo a toda la audiencia latinoamericana, caribeña, del mundo. Ustedes son
visto y escuchado en muchas partes del mundo donde están los latinoamericanos. Un saludo para todo ese pueblo de la América grande. Y de verdad que primero con mucha vergüenza, ¿no? Como venezolano. Por supuesto, cualquier ciudadano venezolano puede dirimir en cualquier instancia, tanto nacional como internacional, todos los requerimientos, porque nosotros garantizamos el Estado de Derecho, somos una sociedad democrática con altos valores de la participación protagónica de todos los ciudadanos. Y por supuesto, cualquiera está en su santo juicio, digo yo, de elevar estas cosas. Ahora, es inentendible cómo esta oposición nuestra muestra poca seriedad. De verdad que me da un poco de vergüenza, porque ¿qué dirán los pueblos latinoamericanos de la oposición venezolana? Nosotros realmente no tenemos una oposición seria. Esta es una muestra de la poca seriedad de ellos. Por supuesto que están en su derecho, en su locura, diría yo, no sé en qué otra instancia, con mucho respeto lo digo, porque de verdad que es inentendible ya cuando nuestra democracia se ha consolidado. Tuvimos unas elecciones bien difíciles para nosotros, y eso lo sabe el mundo entero. Primero con la pérdida de nuestro bien amado comandante Chávez, el pueblo bien deprimido. No obstante, bueno, hubo unas elecciones perfectamente transparentes. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela es uno de los organismos más transparentes que en el mundo, automatizado, goza de un gran prestigio no solo nacional sino internacional. Y la oposición, bueno, está haciendo como una huida hacia adelante. Yo estimo, así como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, de que hay otras intenciones en esta medida que ha tomado el oposicionismo, que lo ha hecho siempre. El oposicionismo en Venezuela nunca ha reconocido la victoria de la revolución bolivariana ni del gobierno bolivariano, ni siquiera reconocieron a nuestro comandante presidente en ninguna de esas elecciones. Fueron de derrota tras derrota, y ellos saben que van a tener otra derrota el próximo 8 de diciembre. Entonces es una huida hacia adelante. Por otro lado, el señor Capriles, el perdedor, bueno, cometió una serie de actos criminales entre el 15, 16 y 17 de abril, y nosotros desde la Asamblea Nacional tenemos una investigación bien seria, porque él llamó a parte del oposicionismo a atacar al mismo pueblo chavista, y ellos saben de que esta investigación pronto va a tener asidero. Lo digo como diputado que pertenezco a esa comisión. Todo esto entonces para decir... Parte de la oposición son criminales. Diputado. Incitaron a cometer asesinos en Venezuela. Todo esto para decir entonces que no debieron acceder a estos organismos internacionales, ¿verdad? Voy a continuar con Robert Valencia. Perdón, hoy estoy un poco regular de mi voz, pero aquí vamos avanzando. Robert, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo queda la oposición yendo no solo a la CID? También dicen que lo van a hacer ante la ONU. Recordemos que va a pasar algo difícil mañana, porque la impugnación ocurre un día antes de que se haga efectiva la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, decidida hace un año por el entonces presidente Hugo Chávez. ¿Cómo queda la oposición? ¿Cómo quedan los venezolanos impugnando las elecciones a nivel internacional? ¿Qué realmente se logra? ¿O es simplemente para dejar una posición ante la mesa en materia internacional, ante los organismos internacionales, pero que se vaya y pase algo más allá, como nos lo decía el señor Medina? Es realmente complejo. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación, y un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. Indudablemente lo que se ha visto en los últimos meses es ver cómo Capriles ha básicamente corrido contra la corriente, o nadado contra la corriente. Es una persona que básicamente ha luchado contra los estatutos y las entes gubernamentales y judiciales en Venezuela. Vemos, por ejemplo, que la CNE, que menciona el invitado, que dice ser una de las más transparentes, pero que en realidad también está manejado por el chavismo. El Tribunal Supremo de Justicia también tiene dentro de sus filas a integrantes del chavismo. Y pues obviamente el no hacer un reconteo total, porque según lo que se denuncia es que han habido otros casos donde habían urnas que ni siquiera fueron contadas. Y como usted lo acaba de mencionar, va a resultar muy difícil para Capriles llevar esto al plano internacional por dos razones. Ya lo habíamos mencionado, mañana Venezuela se retira de la CID. Él trató de llevar esta cruzada internacional a otros países, por ejemplo el caso de Colombia, el caso de Chile, el caso de México, donde estos dos últimos optaron por no recibir a Capriles en sus palacios presidenciales
por miedo a entrar en algún tipo de querella con Maduro, y luego de que ellos mismos habían reconocido el gobierno de Maduro como el gobierno legítimo. Yo lo que considero en este caso es que el cambio debe de surgir de adentro hacia afuera. Es decir, como lo acaba incluso de mencionar el invitado, tuvieron una derrota bastante apretada, pero además de eso, y lo que se había mencionado anteriormente, las encuestas indican que los venezolanos no están muy contentos con la gestión de Maduro, con lo cual decir que probablemente resulten victoriosos el próximo 8 de diciembre, pues me parece que es algo muy premeditado de decirlo. Así que yo creo que la lucha de Capriles en este caso va a ser dentro de su pueblo, de cómo llevar su política y de cómo llevar sus ideas y su campaña dentro de los venezolanos, que en su gran parte siguen inconformes. Y vamos a hacer una pausa porque, por supuesto, vamos a hablar de las próximas elecciones del 8 de diciembre y también exactamente preguntarnos ¿qué gana Venezuela quedándose al margen del sistema interamericano de derechos humanos y que realmente pueden ser los otros países para, no sé si quiero usar esta palabra, pero presionar a Venezuela para ver si lo reconsidera, como ya lo están pidiendo algunas voces como Brasil dentro de América Latina? Vamos antes a revisar las opiniones de los televidentes de las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. @Dianamor. No está de más investigar la supuesta parcialidad y transparencia de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. @CindyMelisa27. Capriles tiene el derecho de exigir que las votaciones presidenciales pasadas se investiguen para que no haya más controversias. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Señor Medina, hay un argumento que me gustaría que lo revisáramos. Las críticas ante la CID, las críticas de los gestores de opositores ante la CID, es que, y lo dijo también Maduro el día de hoy, es que ustedes inscriben, es decir, la oposición inscribe candidaturas, pero dicen que hubo fraude el 14 de abril. Según ellos, según el oficialismo, están actuando ustedes de manera contradictoria. ¿Qué responde usted ante ese argumento? Porque es verdad, sí van a participar de las elecciones de diciembre, pero de todas maneras ustedes se mantienen en que hubo un fraude y que de todas maneras el Tribunal Supremo Electoral en Venezuela no es transparente. Nosotros asumimos el camino electoral y el camino democrático y no vamos a renunciar a él. Vamos a seguir utilizando todas las instancias posibles, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo entiendo que es muy difícil con la catadura poco democrática, por decirlo de una manera lacónica, que tiene este gobierno y sus funcionarios y representantes puedan entender que uno acuda a instancias internacionales, por ejemplo, a hacer valer sus derechos, dado que en Venezuela no es posible, no hay instancia judicial confiable y además imparcial en la cual uno puede hacer valer esos derechos. Ahora, la Constitución Nacional establece muy claramente que todos los tratados en materia de derecho internacional tienen rango constitucional. La Constitución del 99, la promovida por el presidente Chávez, la que dio lugar precisamente al fundamento de su campaña electoral del año 98, el convertir supuestamente al país en un país de avanzada democrática, y lo que se le ha convertido en una verdadera camisa de fuerza. De allí que eludan su responsabilidad, violen la Constitución, traten de evadir la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos, porque están de esa manera demostrando la poca responsabilidad que tienen y evaden de esta manera también la responsabilidad que tienen ante los hechos de violación de derechos humanos que se han dado en Venezuela. Sí. Ahora bien, nosotros no hay ninguna contradicción, nosotros seguiremos ejerciendo nuestros derechos, seguiremos ejerciendo la crítica frente a organismos conculcados y que responden a los intereses del gobierno, pero también seguiremos actuando desde el punto de vista democrático porque hemos tenido la confianza de un pueblo que a partir ya de 2007 viene entendiendo que cada vez más es importante la participación en los eventos electorales, que el voto tiene verdaderamente un fundamento y un valor que debe hacerse realidad mediante esa presencia, y que si no participan, entonces dan lugar a la posibilidad de que se den estos fraudes. Sí, nosotros vamos a seguir participando, vamos a seguir demostrando que somos
verdadera mayoría y por esta vía vamos a lograr precisamente la salida de este gobierno. Señor Medina, ¿y qué opciones le quedan, por ejemplo, a la oposición? Ya lo decíamos, ustedes llegaron casi con la puerta cerrándose en sus narices, lo que decíamos, el día de mañana es un día antes de que se haga efectiva la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Con esta salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué opciones le quedan? Y no solo a la oposición, mañana realmente puede ser el mismo señor Fariñas o quizás algún otro ciudadano venezolano de a pie que quiera contar o crea que necesita este tipo de instancias internacionales para reclamar sus derechos. ¿Cómo quedan los venezolanos, sin importar la bandera política que tengan, sin la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, es muy importante señalar que esta decisión del gobierno por la cual pretende evadir su responsabilidad frente a la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos no es una decisión en contra de Enrique Capriles, es una decisión en contra de los venezolanos y que yo quiero insistir en que evidencia la falta de responsabilidad y de seriedad de este gobierno frente al tema de los derechos humanos, del cual fue muy cacareado, muy, yo diría que pretendidamente un fundamento de su acción política cuando en la práctica ha sido todo lo contrario. Quiero dejar claro una cosa, la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tienen plena competencia sobre el conocimiento de estos hechos, porque aun cuando se denunció hace un año, todos los hechos de violación de derechos humanos dentro del lapso del año siguiente a la fecha en que se anuncia precisamente la denuncia de la convención, están dentro de esa jurisdicción y competencia. Por tanto, nosotros no hemos llegado con las puertas cuando se nos están cerrando, por el contrario, aun cuando lo hubiésemos hecho después del 10, la competencia es válida y absoluta por parte de todo organismo. Ahora, lo quisimos hacer precisamente antes del 10 porque podía dar lugar precisamente a una mala interpretación por parte del gobierno y una utilización manipulada del asunto. Diputado Fariñas, hemos escuchado a lo largo de todo este año de los contras de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo que perdería Venezuela. Yo le quisiera preguntar a usted, ¿qué gana Venezuela quedando al margen del sistema interamericano de derechos humanos? Bueno, primero, Andrea, quiero insistir, con tu permiso y la audiencia, en decir el acto irresponsable y poco serio nuevamente de llevar esta denuncia de las elecciones venezolanas por este señor Capriles. El señor Capriles, para que lo sepa el continente latinoamericano y todo el mundo, ganó unas elecciones por poco margen, por 45,000 votos, a nuestro candidato chavista en el estado Miranda en diciembre pasado. Es decir, hace menos de un año, escúchame bien, Andrea, fuimos a unas elecciones de gobernadores en los 24 estados de Venezuela. Nosotros ganamos en 21 estados y ellos ganaron 3 estados. Entre ellos Capriles ganó por 45,000 votos. Es el mismo Consejo Nacional Electoral. Es decir, el Consejo Nacional Electoral es bueno para que él sea gobernador por 45,000 votos. Pero es malo para reconocer por parte de Capriles que nosotros tuvimos más de 250,000 votos en las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril. Por lo demás, la Corte Interamericana, tú sabes muy bien y lo sabe el continente, ha jugado un papel bien lamentable. En el caso específico de Venezuela, yo no voy a opinar por otros países, soberanamente cada país es soberano. Nosotros somos soberanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, escucha, esta que nosotros no vamos a participar más en ella como confluencia de la discusión de los derechos humanos en América. Especialmente, ellos reconocieron el golpe de Estado en el 2002. Y ahora, el 14, 15 y 16 de abril, cuando el señor Capriles llamó a la poblada para matar a ciudadanos humildes de Venezuela, porque supuestamente ellos habían ganado las elecciones, murieron más de 14 venezolanos y más de 130 heridos. ¿Qué gana entonces, diputado? ¿Qué ganan los venezolanos? ¿Qué gana Venezuela estando fuera de esto? Que no haya nadie que le diga que está mal hecho o que está bien hecho. Venezuela es soberana, el Estado venezolano, un Estado de derecho y de justicia, donde funciona nuestra justicia, funcionan los poderes públicos, y nosotros somos soberanos y respetamos a cualquier otra nación del mundo. En particular, hay un cuestionamiento muy serio sobre el CIDH y todo este concepto interamericano de derechos humanos. No ha sido consecuente, especialmente
especialmente cuando son afectados las poblaciones más humildes. Capriles llamó a matar, prácticamente a apagar la rabia, el odio hacia las poblaciones más humildes, que son los chavistas. Bueno, y eso se dio acá. ¿Qué dijo esta comisión? Nada. Nosotros somos soberanos y, por supuesto, el acto irresponsable y poco serio de esta oposición. Bueno, yo le digo a ellas que sigan con esta poca seriedad, y el próximo 8 de diciembre, ellos saben, por esta razón están haciendo todas estas jugadas, porque saben que el 8 de diciembre los chavistas nuevamente vamos a obtener la mayoría de los consejos municipales y las alcaldías en nuestra nación. Diputado, gracias. Señor Valencia, casi que cierro con usted. Y el continente americano un poco en silencio, es decir, nadie aboga a Venezuela, nadie le habla al oído a Nicolás Maduro, quizás una Dilma Rousseff. Tengo entendido que Human Rights Watch escribió a la presidenta de Brasil, a Dilma Rousseff, para que a través de Mercosur presione a Venezuela a que reconsidere salirse del sistema interamericano. Bueno, en realidad sí, es decir, esto ha sido una oleada de, vamos a decirlo de una forma, una campaña, no solamente de Venezuela, sino de otros países de izquierda, en retirarse de la CID, como lo escuchamos anteriormente, basado en que supuestamente el gobierno estadounidense quiere influir en asuntos internos de estos países. Respondiendo a su pregunta, yo creo que aquí no gana nadie, absolutamente nadie, y no solamente en el aspecto electoral o en el aspecto político. Hay que recordar, por ejemplo, que en la CID también se hacen denuncias por, digamos, violaciones a la libertad de expresión. Y eso fue lo que se está viendo en Venezuela, por ejemplo, es no solamente el hecho de que se forzó a un canal que iba en contra o que no simpatizaba con los chavistas, como Globovisión, el cual fue forzado a ser vendido. Ahora, esta semana, según lo que se dice, otro canal, que es el canal Televen, que es un canal que no comulga mucho con los chavistas, también está siendo forzado a quitar algunos de los programas de su parrilla de programación con tal de que se le sea renovada la licencia para poder seguir operando. Entonces, cuando ocurren estos incidentes donde hay una donde la libertad de expresión se está viendo coartada y se está viendo vulnerada, pues eso también representa otro problema una vez que Venezuela ya salga de la CID. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ecuador, saliéndome un poco del tema, donde también fueron los principales impulsores para salirse de esta organización, y que incluso había propuesto de que se pasara la oficina de la CID de Washington a Buenos Aires. Y bueno, Argentina tampoco es un país que se destaque mucho por este tema de la libertad de expresión, como lo hemos mencionado anteriormente. Señores, se me acabó el tiempo. Voy a agradecer a Ramón José Medina, el secretario ejecutivo adjunto de la MUD, encargado de entregar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy ese documento que pide que sean declarados nulos los comicios presidenciales de abril pasado en Venezuela. Mil gracias también a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America desde nuestros estudios en Nueva York. Y estuvo con nosotros también William Ramón Fariñas, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Siempre un gusto tenerlos, muy amables. Hacemos otra pausa y venimos con nuestro segundo tema de debate. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó su propuesta de reforma fiscal. Ya vamos a ver los pros y los contras.